Pues bien, un tema altamente controversial. Vamos a seguir analizando este tema y para eso vamos a dar la bienvenida al experto en relaciones internacionales, el señor César Aldama. Señor Aldama, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, Borja. Buenas tardes. Gracias por tenerme. Señor Aldama, es un gusto tenerle. Vamos a analizar esto que definitivamente ha dejado a muchos gobiernos a juzgar por las declaraciones que han hecho tanto primeros ministros como presidentes de diferentes gobiernos, pues la verdad con la boca abierta. ¿Qué opina usted? Lo primero que me gustaría preguntarle es su opinión. ¿Qué opina usted de este paso que ha tomado el fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿Le sorprende? ¿Era algo que se esperaba? ¿Es una práctica habitual? Dígame. Sí, no, de ninguna manera es habitual, es sí sorpresivo. Hay que ubicar el perfil del personaje. Karim Khan llevaba los asuntos legales de la corona británica, representa la visión europea dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas y también, y esto hay que tenerlo en cuenta, es la visión, es un instrumento. Esta fiscalía que hoy él encabeza es un instrumento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde las voces mayoritariamente se han expresado en contra de la intervención continua y de esta escalada de violencia que ha sostenido Israel en la Franja de Gaza. Entonces, la primera reacción es sí de sorpresa, pero segundo, se entiende como una reacción a las presiones que tiene por el bloque europeo, la Organización de las Naciones Unidas y en concreto la Fiscalía de la Corte Penal. César, te saluda con mucho gusto Edwin Pitti desde Washington, D.C. Quisiera preguntarte sobre algo, ya que mencionas el tema del elemento sorpresa. Hay mucha gente que le hace ruido el hecho que se haya anunciado al mismo tiempo las solicitudes de orden de detención en contra de dirigentes de Hamas y también con líderes de Israel, porque de alguna forma se les da el mismo nivel de responsabilidad. ¿Usted cómo lo ve? No, por supuesto. Eso se podría asumir como una pifia. Es un error. Políticamente hablando es un error. Eso no lo calcularon adecuadamente y ahí tienen las reacciones. Eso debilita la potencia de la posible acción de este brazo, como les decía, jurisdiccional, que es la Corte de parte de las Naciones Unidas. Entonces, es un error en ese sentido y ahí están las reacciones. Incluso la oposición a Netanyahu, la oposición adentro de Israel, también dijo que no era adecuada la forma en la que la está manejando Karim Khan. Entonces, sin duda que equipararlos fue inadecuado y eso se ha convertido en la base del debate. Se le ha quitado muy rápidamente la importancia de este anuncio por parte de un órgano jurisdiccional internacional, se le ha quitado el peso que debería de tener por haber mezclado los dos temas. Por supuesto que hay quienes dentro de las propias Naciones Unidas afirman que son tan culpables el uno como el otro, pero la dimensión que tiene la acción histórica de Hamas como grupo terrorista de ninguna manera se puede equiparar a la reacción que fue el principio del conflicto por parte de Israel, la reacción para su defensa. Ya lo que ha hecho después Israel ya es muy cuestionable y ahí es donde basa su caso la Fiscalía. Pero señor Aldama, a mí me gustaría preguntar un poco hasta dónde es que va a llegar toda esta onda expansiva después de la bomba que ha lanzado la Corte Penal Internacional. Este fiscal está recomendando esas órdenes de detención. En otras ocasiones que haya pasado esto, ¿hasta dónde se llega? ¿Qué es el siguiente paso? Es decir, ¿va a ir alguien de verdad a detener a Netanyahu por lo que ha hecho? ¿Le van a citar a declarar? ¿Cómo funciona el procedimiento? ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, bueno, eso que preguntas concretamente, eso no va a suceder. O sea, nadie puede soñar, incluso los peores detractores de Netanyahu no van a ver que eso suceda. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre aquellos países que hayan signado el tratado, la Declaración de Roma, y no es el caso de Israel, no es el caso de Rusia, por ejemplo, tampoco, pero sí es Palestina. Palestina está reconocido como uno de los firmantes, así que pudiera haber acciones en contra de mandos que estén mencionados en estas solicitudes de aprehensión dentro de la Franja de Gaza. Sin embargo, no hay nadie que se vaya a atrever porque la Corte no tiene ni la Fiscalía tiene su policía propia. Dependen de las policías de los Estados miembros. Y de ninguna manera estos países europeos que están detrás de esta causa van a ir a la Franja de Gaza a buscar a estas personas para llevarlas ante la justicia internacional. Eso no va a pasar. Pero ¿qué es lo que sigue? El caso del fiscal, esta petición que le hace a los jueces que integran la Corte Penal Internacional, va a llegar a salas. Es decir, hay una sala que
es de 3 integrantes de este grupo de jueces. Por cierto, uno de ellos es una mexicana, Socorro Flores Liera. Va a ser una de las personas, y ya empiezan las presiones en redes sociales contra lo que representa ella, contra México, para ver de qué forma va a analizar y cuál va a ser la conclusión de esta sala, porque primero se analiza el caso en una sala y después se lleva ante el pleno de los jueces que conforman la Corte. Entonces, la primera instancia es donde quieren las fuerzas israelíes y la gente que apoya la causa de Netanyahu que se detenga. Y la presión sobre México y sobre esa jueza en particular va a ser un asunto interesante que ya va a comenzar. También, por supuesto, va a haber repercusiones políticas en Estados Unidos. Acabamos de escuchar al presidente Joe Biden volver a recolocar su discurso. Había establecido restricciones de armamento por incidentes más recientes en este conflicto, que Israel había cometido excesos, esa era la premisa, y ahora la reacción inmediata es apoyo total a su aliado. Entonces, es un tanto cuanto contradictorio su discurso y va a haber repercusiones políticas también en Estados Unidos. César, nos quedan unos 30 segundos, pero debo preguntarte, aunque estamos a la espera de qué decida el panel de 3 jueces en la Corte Penal Internacional, ¿qué puede pasar a nivel doméstico con Netanyahu, tomando en cuenta que hay manifestaciones y la situación se le podría complicar mucho más? A ver, por supuesto se van a polarizar aún más estas dos fuerzas que están enfrentadas, ¿no? Acabamos de tener noticias de que los soldados, propios soldados, a título individual, pero soldados al fin del ejército israelí, son quienes les dan los pitazos, los avisos de por dónde van a pasar los camiones con ayuda humanitaria hacia Gaza. Ese tipo de cosas van a implosionar, es decir, van a cerrarse cada vez más y a tener más potencia los discursos de odio dentro de uno y otro bando. Eso es lo que va a suceder al interior de Israel. Y por supuesto va a recobrar fuerza, porque ahora, aunque no se pueda creer desde un punto de vista, ya se le ve un tanto cuanto como víctima a Netanyahu, a pesar de lo que ha provocado en la Franja de Gaza. Increíble, pero así es. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Definitivamente, la verdad, yo creo que esta decisión de la Corte Penal Internacional de hacer estas órdenes de arresto a la misma vez, de la misma manera, y equiparando un gobierno electo, democrático, con un grupo terrorista, pues siento que a este conflicto es como que le están añadiendo todavía más gasolina, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer todos, intentar, es apaciguar los ánimos y bajar un poco la escalada, ¿no?, de violencia que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, aquí estaremos para analizarlo. César Aldama, analista internacional y experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre.